Me llamo Marta y tengo 68 años. Cuando la gente me ve ahora, con mi pelo blanco bien peinado, mis gafas colgando del cuello y las manos llenas de venitas azules, piensa que soy una abuela como cualquier otra, y quizá lo sea. Pero detrás de estas arrugas hay una historia que durante mucho tiempo me dio vergüenza contar. Hoy, por primera vez, la voy a contar completa, con todos sus silencios y todas sus grietas. Cuando todo empezó, yo tenía 60 recién cumplidos y llevaba casi 40 años casada con Claudio. Si cierro los ojos, todavía puedo verlo como en las fotos del álbum, alto, moreno, con esa sonrisa que te convencía de lo que fuera. Yo siempre fui más bien discreta, de esas mujeres que se quedan en un rincón observando, arreglando la mesa, rellenando los vasos. Él era el centro de la fiesta, yo el telón de fondo. Nos casamos jóvenes. En aquella época, lo normal era que el hombre se ocupara del dinero y la mujer de la casa. Y yo, la verdad, me lo creí encantada. Claudio siempre decía: «Tú no te preocupes de los papeles, Martita. Para eso estoy yo». Y yo sonreía porque me hacía sentir protegida. Me gustaba pensar que él cargaba con lo pesado para que yo pudiera dedicarme a la familia, a los niños, a las comidas del domingo. Nuestra casa olía siempre a café por la mañana y a guiso por la tarde. Las cortinas claras dejaban entrar la luz del patio y las risas de los nietos habían empezado a llenar los rincones. Yo creía que teníamos un matrimonio tranquilo, sin grandes sobresaltos. Eso creía. Con los años, Claudio empezó a pasar más tiempo fuera. Reuniones, viajes, asuntos pendientes, así les llamaba. Yo lo veía llegar tarde, aflojándose la corbata en la puerta, con el gesto cansado. «El mundo está cada vez más complicado», me decía dejando el maletín sobre la mesa del comedor. «Menos mal que aquí todo sigue igual». Y me daba un beso en la frente, un beso rápido, casi automático, como quien marca una casilla en una lista. Hubo pequeños detalles que ahora, vista desde la distancia, sé que eran señales. Su teléfono, por ejemplo, antes lo dejaba tirado en cualquier parte. De pronto empezó a llevarlo pegado al cuerpo, hasta para ir al baño. Si sonaba y yo estaba cerca, se apresuraba a contestar: Sí, luego te llamo. Ahora no puedo hablar». Y me sonreía, pero era una sonrisa tensa, como de plástico. También cambió su forma de hablar de la casa y de las cosas que habíamos construido juntos. Antes decía nuestro piso, nuestros ahorros, nuestra cuenta. Un día, sin darse cuenta, le escuché decir por teléfono: No, esa propiedad es mía. Está todo a mi nombre. Se me heló algo por dentro. Mía, no nuestra. Quise creer que era solo una forma de hablar. Yo era frágil, aunque no lo pareciera. Frágil en el sentido de que no sabía cómo vivir fuera de lo que habíamos construido los dos. Toda mi vida adulta giraba alrededor de él, su trabajo, sus horarios, sus gustos. Si alguna vez intenté preguntar algo sobre el dinero, él se ponía serio. «Marta, tú no entiendes de estas cosas. ¿Para qué quieres preocuparte? Ya sabes que yo siempre velo por la familia». Aquella frase, «tú no entiendes», fue una jaula que terminé aceptando como si fuera mi casa. Una tarde, recuerdo, fue el principio del desorden. Era martes, lo sé porque tenía la olla en el fuego y el telediario de fondo. El cartero llamó y me entregó un sobre del banco, dirigido a Claudio. Nada raro. Pero aquella vez el sobre venía marcado como urgente. Lo dejé sobre la mesa del comedor, a la vista. Cuando Claudio llegó, lo miró y, en lugar de abrirlo delante de mí, se lo guardó en el maletín con un gesto nervioso. «¿No lo vas a abrir?», pregunté, intentando sonar casual. «Cosas del trabajo, Marta», respondió sin mirarme a los ojos.
Tú no te preocupes. La frase me sonó conocida, pero esta vez me dolió. Como si de pronto hubiera descubierto que debajo de una alfombra limpia se acumula polvo de años. Quise insistir, pero algo me detuvo. Una mezcla de miedo y de costumbre. Era como si mi voz se quedara atrapada en la garganta, educada durante décadas para no molestar, para no hacer lío. Esa noche casi no dormí. Escuchaba su respiración a mi lado, acompasada, tranquila, y yo miraba el techo pensando, ¿qué me está escondiendo? Y al mismo tiempo me regañaba. No seas paranoica, Marta. Después de tantos años ya vas a desconfiar ahora. Con el tiempo aprendí que una de las formas más crueles de traición es esa. Cuando dudas de tu intuición y eliges creer la mentira porque te da menos miedo que la verdad. Te lo pregunto a ti que me estás escuchando ahora. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Déjamelo en los comentarios y cuéntame de dónde eres. ¿Has vivido algo parecido o conoces a alguien que sí? Si te gustan historias como esta, suscríbete y activa la campanita. Pasaron unas semanas. Un mediodía, mientras ordenaba el mueble del salón, encontré entre revistas viejas otro sobre del banco, esta vez ya abierto. Reconocí el logo, pero no la cuenta. Un número distinto, un nombre de empresa del que yo jamás había oído hablar. Lo sostuve entre los dedos, sintiendo cómo me temblaban las manos. En aquel extracto aparecían movimientos altos, transferencias repetidas, y en la esquina, bien claro, el nombre de Claudio. Solo el suyo. Fue al ver aquel nombre desconocido en el papel, enlazado al de mi marido, cuando sentí por primera vez que mi vida entera podía estar construida sobre una mentira, y todavía no sabía que lo peor no era el dinero. Me quedé un buen rato sentada en el borde del sofá, con el sobre del banco sobre las rodillas, como si quemara. Leía una y otra vez aquellas cifras que no entendía, los nombres de cuentas y empresas que jamás había escuchado en casa. Yo, que siempre había confiado en que él se encarga de todo, de pronto me descubrí analfabeta en mi propia vida. Guardé el extracto dentro de un libro, como quien esconde una foto comprometedora. No estaba lista para preguntar, pero tampoco quería olvidar. Ahí empezó mi silencio forzado. No era que nadie me tapara la boca con la mano. Era yo misma, temiendo las consecuencias de hacer la pregunta correcta. Durante días observé a Claudio con otra mirada. ¿Cómo respondía al teléfono? ¿Cómo se ponía la chaqueta con prisa cuando decía que se alargó una reunión? ¿Cómo evitaba hablar de dinero si yo, tímidamente, sacaba el tema? ¿Vamos bien con la hipoteca, Claudio?, me atreví a decir una noche. Él ni levantó la vista del plato. Marta, por favor, resopló. Confía en mí, ¿quieres? Bastante tengo ya con lo de fuera, no me hagas interrogatorios en casa. Aquella palabra, interrogatorios, me atravesó. Yo, que siempre había sido dócil, obediente, ahora era una policía que lo molestaba. Me tragué las ganas de replicar. Otra vez esa sensación de apretar la voz hacia adentro, como si tragaras una piedra. La distancia entre nosotros fue creciendo, pero nadie la veía. De puertas para afuera, seguíamos siendo el matrimonio ejemplar, los abuelos presentes. Las fotos de los cumpleaños mostraban sonrisas. Lo que no mostraban eran las noches en las que yo le hablaba y él respondía con monosílabos, absorto en su móvil. El tema del dinero empezó a mezclarse con otra sospecha, más vieja, más dolorosa. Una tarde, mientras doblaba la ropa en el dormitorio, olí un perfume que no era mío. Dulce, intenso, joven. Revisé mis frascos del tocador. Ninguno olía así. Miré la camisa de Claudio, la que se había quitado apenas llegar. El olor venía de ahí. La acerqué a la cara,
La ola de celos y vergüenza me subió hasta la coronilla. No era la primera vez que algo así me cruzaba por la cabeza. Años atrás había recibido una llamada equivocada, una voz de mujer preguntando por Claudio con demasiada confianza. Él me dijo que era una clienta, que se había confundido, y yo le creí o le quise creer. Esta vez, con el extracto del banco escondido y el perfume de otra en mi nariz, las piezas empezaron a encajar de una manera que me daba miedo admitir. Esa noche le pregunté: ¿hay algo que quieras contarme, Claudio? ¿A qué viene eso? Me respondió irritado. Te noto distante, raro. Estoy cansado, Marta. Siempre estoy cansado. Si, en vez de inventarte problemas, me ayudaras a olvidarlos, nos iría mejor. Me quedé muda. Otra vez la culpa cayendo de su boca a mis hombros como un abrigo pesado. Poco después ocurrió algo que ya no pude ignorar. Claudio dijo que se iba a un viaje de negocios de 2 días. No era extraño, lo hacía con cierta frecuencia, pero esta vez olvidó su tablet en la mesa del comedor. Yo no suelo tocar las cosas de los demás, me educaron así. Sin embargo, al recoger la mesa, la pantalla se encendió sola con una notificación de correo. No fui yo, fue el aparato, como si quisiera hablar. En la esquina se leía el nombre de una mujer que yo no conocía. El asunto decía: la reserva del hotel está confirmada, amor. Sentí cómo se me aflojaban las piernas. Me senté. El corazón me golpeaba en las sienes. Toqué la pantalla. El correo se abrió. Te espero el viernes a las 8. Ya sabes que contigo los minutos se me hacen cortos. No faltes, Claudio. Me temblaban los dedos, no seguí leyendo. Cerré la tablet de golpe, como si al hacerlo pudiera borrar esa realidad. Esa noche lloré en silencio, con la cara hundida en la almohada, para que él, en su lado de la cama, no escuchara mis sollozos. Me sentí humillada, vieja, reemplazable. Pensé en todas las veces que había confiado ciegamente en él, en todos los tú no entiendes que había aceptado. Y de pronto algo dentro de mí empezó a cambiar. Una pequeña chispa de rabia, mezclada con un instinto de supervivencia que no sabía que tenía. Por primera vez en mi vida pensé seriamente en separarme, y al pensarlo me invadió un miedo físico. ¿Cómo iba a vivir yo sola, después de tantos años dependiendo de él en todo lo económico? Y si realmente todo estaba a su nombre, como había escuchado en aquel extracto, y si me quedaba en la calle, callé. Volví a callar. Pero ya no era el silencio resignado de antes. Era un silencio que acumulaba preguntas, como una olla a presión. Hasta que un día, sin yo buscarlo, la tapa de esa olla saltó de golpe, y fue por una frase que él me dijo, mirándome a los ojos, que todavía hoy me quema por dentro. Sepárate si quieres, Marta. Haz lo que te dé la gana. Al final no vas a poder probar nada, y vas a ser tú la que salga perdiendo. Lo que yo no sabía en ese momento era que alguien, en algún lugar, había guardado durante años las pruebas que podían derrumbar toda su seguridad. Y esas pruebas, tarde o temprano, iban a llegar a mis manos. Cuando Claudio me dijo aquello, no vas a poder probar nada, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Era como si de repente confesara sin confesarse. No negaba nada, simplemente confiaba en que no podría demostrarlo. La discusión empezó porque yo, por fin, me atreví a poner sobre la mesa todo lo que llevaba semanas tragando. Sé que hay otra mujer, le dije con la voz temblorosa, y sé que me estás mintiendo con el dinero. Él soltó una carcajada seca. Marta, por favor, estás paranoica. ¿Otra mujer? ¿Dinero? He visto el extracto del banco, Claudio. Esa empresa que no conozco, las transferencias.
y el correo de la reserva del hotel. Su cara cambió al instante. La sonrisa se deshizo, dejando paso a una dureza que yo no le conocía. «Has invadido mi intimidad», escupió. «Eso sí es grave». Lo miré sin dar crédito. Yo hablando de una posible traición y él hablando de su intimidad. Fue entonces cuando me dijo aquella frase cruel: «Sepárate si quieres, pero recuerda que todo está a mi nombre, la casa, las cuentas, todo. No tienes nada a tu favor, Marta, nada. No vas a poder probar nada. Y cuando todo acabe, vas a ser tú la que salga perdiendo». Y remató: «A tu edad, ¿a dónde vas a ir?». Esa pregunta me atravesó como un cuchillo. «A tu edad», como si los 60 fueran una sentencia de muerte anticipada, como si ya no tuviera derecho a empezar de nuevo. Esa noche no dormimos en la misma cama, no porque él se fuera al sofá, no. Fue él quien durmió en nuestro dormitorio. Yo me quedé sentada en la cocina hasta el amanecer, con una taza de té frío entre las manos, mirando los azulejos como si fueran a darme una respuesta. Tomé una decisión en esa cocina, con olor a manzanilla y a derrota. Iba a separarme. Aunque no tuviera nada, aunque me quedara sin casa. Prefería la pobreza con dignidad que una vida cómoda basada en la mentira. Busqué asesoría legal. Una amiga del barrio me acompañó al despacho de una abogada. Otra sala blanca, otra mesa llena de papeles que no entendía. Conté mi historia, mostré el extracto que había encontrado. Ella frunció el ceño. «Sin documentos más claros será difícil, Marta. Sobre el tema de infidelidad, casi nunca es suficiente, y si los bienes están a su nombre, habrá que demostrar que fueron adquiridos durante el matrimonio». Yo asentía, pero por dentro sentía que me apagaba. Claudio tenía razón. No iba a ser fácil probar nada. Iniciamos los trámites de separación igualmente. El ambiente en casa se volvió irrespirable. Claudio se mostraba frío, seguro, casi triunfante. «Te lo dije», repetía, «esto no te conviene». Yo me movía por las habitaciones como una invitada de paso, recogiendo mis cosas en cajas pequeñas, decidiendo qué era esencial y qué podía dejar atrás. En medio de ese caos, mis nietos seguían viniendo los fines de semana. Yo intentaba que no notaran nada. Jugábamos en el salón como siempre, pero bastaba que se cerrara la puerta para que el silencio volviera a caer como una losa. En esos días de incertidumbre, la vergüenza era mi compañera constante. Me daba vergüenza contarle a la gente que mi marido me había engañado, que tal vez me dejaría sin nada. Pensaba: a mi edad, ¿cómo voy a empezar de cero? ¿Quién me va a alquilar un piso? ¿Cómo voy a pagar? Yo ya había perdido la fe en la justicia, te lo confieso. No hablo solo de jueces y tribunales. Hablo de la idea de que el mundo de alguna forma se equilibra. Sentía que había sido una buena esposa, una buena madre, una buena persona. Y aún así, parecía que quien se iba a quedar con todo era él. Pasaron unas semanas desde que iniciamos la separación. Claudio se mudó a un pequeño apartamento temporal, según dijo. Venía a la casa solo a recoger cosas o a firmar papeles con cara de fastidio. Cada vez que cruzaba la puerta, yo sentía que el aire se ensuciaba. Un martes por la tarde, mientras estaba doblando sábanas, sonó el teléfono fijo de casa. Casi nadie lo usaba ya. «¿Sí?», contesté. Del otro lado escuché una voz que conocía de antes, pero que hacía años que no oía. «¿Marta? ¿Eres tú? Soy Ernesto. ¿Te acuerdas de mí?». Ernesto, el amigo de la familia, el que venía a las barbacoas cuando los niños eran pequeños, siempre con su maletín de cuero y sus gafas colgando de la nariz. Notario. La palabra me golpeó la memoria. «Claro que me acuerdo, Ernesto», dije sorprendida. «¿Cómo estás?».
Hubo un silencio breve al otro lado, como si él también estuviera midiendo sus palabras. «He sabido algo de lo que estás pasando con Claudio», dijo al fin. «Necesito verte. Es importante. No es algo que deba decirte por teléfono». Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿Ha pasado algo grave?», pregunté. «Solo te pido que vengas a mi despacho mañana por la mañana. Y que vengas sola», añadió con un tono que nunca antes le había escuchado. Colgué el teléfono con las manos frías. ¿Por qué querría verme un notario, viejo amigo de la familia, a solas, justo en medio de mi separación? ¿Qué sabía él que yo no supiera? Esa noche casi no pegué ojo. Miraba la oscuridad del techo como si fuera una pantalla en blanco, donde mi mente proyectaba todas las posibilidades. Presentía que algo grande estaba a punto de revelarse. Lo que no imaginaba era que, al día siguiente, al cruzar la puerta de su despacho, iba a encontrar sobre la mesa la prueba física de la traición más profunda que Claudio me había hecho y que llevaba años escondida. El despacho de Ernesto olía a papel viejo y a café recién hecho. Las paredes estaban llenas de estanterías con carpetas de colores. Algunas tenían mi apellido escrito en el lomo, otras el de Claudio. Al entrar me recibió con una mezcla de afecto y seriedad que me puso nerviosa. «Siéntate, Marta», me dijo, señalando una silla frente a su mesa. Me miró unos segundos en silencio, como si dudara por dónde empezar. «Te ves más delgada», añadió al fin. «Has pasado tiempos difíciles, Joyce, ¿verdad?» Yo asentí, sintiendo un nudo en la garganta. No quería llorar allí. Ernesto se acomodó las gafas y sacó de un cajón una carpeta gruesa, atada con una cinta. La colocó delante de mí, sin abrirla todavía. «Lo que voy a contarte quizá debí decírtelo antes», dijo, «pero las cosas no siempre son tan sencillas cuando trabajas con documentos y con secretos profesionales. Ahora, con la separación en marcha, siento que no puedo seguir callando». Mi corazón martilleaba. «Ernesto, por favor, ve al grano», susurré. Desató la cinta y abrió la carpeta. Dentro había varias copias de escrituras, hojas con sellos oficiales, firmas. El ruido del papel al pasar me pareció ensordecedor. «Hace unos años», empezó, «Claudio vino a mi notaría con varios documentos para hacer cambios en la titularidad de algunos bienes». «¿Cambios?», repetí, sintiendo cómo se me helaba la sangre. Sí, quería poner a su solo nombre propiedades que hasta ese momento figuraban a nombre de los dos, como gananciales. También hubo movimientos con cuentas bancarias y con una empresa que creó. Ernesto me miró con firmeza. «Lo que me preocupó, Marta, es que en los documentos figuraba tu firma. Pero yo jamás te vi venir a firmar». Sentí que el aire se me escapaba. «¿Mi firma?». Él asintió y señaló uno de los papeles. «Mira». Me acerqué. Allí estaba, en tinta azul, una firma que se parecía terriblemente a la mía. Mi nombre completo, bien escrito. Era como mirar una falsificación de mi propia identidad. «Yo no firmé esto», dije casi en un susurro. «Lo sé», respondió Ernesto. «Por eso guardé copias de todo, por si algún día las necesitabas. Claudio insistió mucho en que todo fuera rápido y sin tu presencia. Dijo que tú estabas de acuerdo, pero indispuesta para venir. A mí me sonó extraño, pero legalmente, mientras la firma pareciera auténtica y nadie la impugnara, yo no podía hacer mucho más en ese momento. Cada palabra me caía encima como una piedra. Claudio no solo me había traicionado con otra mujer, había falsificado mi firma para quitarme lo que habíamos construido juntos, y lo había hecho años atrás, preparando el terreno como quien cava una salida de escape secreta. «Aquí», continuó Ernesto, pasando otras hojas.
Están las escrituras de la casa, las participaciones en la empresa que montó, varias transferencias a esa cuenta que tuviste en el extracto, todas hechas a espaldas tuyas. Yo no podía dejar de mirar las firmas. Eran mías y no eran. ¿Y por qué ahora?, pregunté con la voz rota. ¿Por qué me lo dices justo ahora? Ernesto suspiró. Porque ahora has iniciado un proceso judicial. Porque ahora si callo, me vuelvo cómplice. Y porque llevo demasiado tiempo viendo esta injusticia sin poder dormir tranquilo. Se inclinó hacia mí. Marta, con estos documentos, con una buena pericia caligráfica, puedes demostrar que ha habido fraude, falsificación de firma y un intento claro de dejarte sin nada. Me llevé la mano a la boca. Era como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación donde yo llevaba meses respirando aire viciado. De repente, había una posibilidad real de defenderme. Pero al mismo tiempo, un miedo nuevo se apoderó de mí. Denunciar a Claudio por fraude. Llevar a los tribunales al padre de mis hijos, al abuelo de mis nietos, al hombre con el que había compartido 40 años de mi vida. No sé si tengo fuerzas para esto, admití con los ojos llenos de lágrimas. Las tienes, respondió Ernesto con firmeza. Y si te tambaleas, aquí estaré para recordártelo. Salí de aquella notaría con una copia de los documentos en una carpeta que apretaba contra el pecho como quien protege un recién nacido. Cada sello, cada firma falsificada era una prueba de que mi intuición no había estado loca, de que mis sospechas tenían carne y hueso. Ese día, por primera vez, no me sentí solo víctima, me sentí también testigo de una injusticia que ahora podía nombrar. Y tú, que sigues escuchándome hasta aquí, te lo vuelvo a decir con calma. Si te gustan historias como esta, de mujeres que se caen pero se levantan, no te pierdas próximas historias. Suscríbete y mantente atento a nuestras actualizaciones. Al llegar a casa llamé a mi abogada. Le conté todo, casi sin respirar. Tráeme esos documentos ya, me dijo. Esto lo cambia todo. Esa noche extendimos los papeles sobre su mesa. Ella llamó por teléfono a un perito calígrafo, habló de medidas cautelares, de demandas penales, de solicitudes de nulidad. Yo no entendía la mitad de los términos, pero veía en sus ojos algo que no había visto hasta entonces: seguridad. Marta, vamos a pelear esto, me aseguró. No te prometo milagros, pero ahora tenemos armas. Por primera vez en mucho tiempo, dormí unas horas seguidas. Me desperté con un peso enorme aún sobre el pecho. Sí, pero también con una chispa de algo que casi había olvidado: esperanza. Lo que vino después fue una batalla larga y dolorosa. Una batalla en la que tuve que sentarme frente a Claudio en un juzgado, escuchar sus mentiras y responder con mi verdad. Y aunque me temblaban las piernas, también descubrí en mí una valentía que hubiera jurado que no tenía. Pero eso te lo voy a contar en detalle, porque allí, en aquella sala fría del tribunal, fue donde por fin recuperé mi voz y donde vi con mis propios ojos cómo la justicia, a veces tarde, sí llega. El día del juicio amaneció gris, de esos cielos que parecen una sábana húmeda tendida sobre la ciudad. Yo me miré al espejo antes de salir, traje sencillo, pelo recogido, manos temblorosas. Me vi mayor, sí, pero también distinta. Había algo nuevo en mi mirada: determinación. En la puerta del juzgado, mi abogada me tomó del brazo. Recuerda, responde solo a lo que te pregunten, no te dejes provocar. Tú solo cuenta lo que viviste. Asentí. Dentro de mí, una parte seguía preguntándose cómo habíamos llegado hasta allí. Otra parte, en cambio, sabía que aquel lugar era inevitable. Entramos en la sala. El olor a madera barnizada y a papel me golpeó.
Allí estaba Claudio, sentado junto a su abogado. Llevaba un traje impecable, como siempre. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo que no había visto en meses. Nervios. Por un segundo, sus ojos evitaron los míos. El juez ocupó su lugar. Comenzaron las formalidades, los nombres, los números de expediente. Yo apenas escuchaba, todo sonaba lejano, como si estuviera debajo del agua. Primero hablaron los abogados. El de Claudio intentó presentar todo como un malentendido, como simples decisiones económicas hechas por el bien de la familia. Minimizar, justificar, maquillarlo todo. Luego fue el turno de mi abogada. Con voz firme explicó la existencia de documentos firmados a mis espaldas, la falsificación de mi firma, las transferencias sospechosas. Señaló cada papel con precisión, como si marcara las huellas de un crimen. Cuando llamaron a declarar a Ernesto, sentí un nudo en el estómago. Él se acercó al estrado, se ajustó las gafas y juró decir la verdad. «Confirme al tribunal», le pidió el juez. «¿Vio usted a la señora Marta firmar estos documentos?» «No, señoría», respondió Ernesto sin titubeos. «Jamás la vi en mi despacho para esas firmas. Si la hubiese visto, lo recordaría». «¿Y aún así figura su firma en los papeles?» «Sí, señoría. Por eso en su momento guardé copias, anticipando que en el futuro podría ser necesario aclarar este asunto». Claudio se removía en su asiento. Su abogado intentó desacreditar a Ernesto, pero él se mantuvo firme. Años de profesión le daban un aplomo que, ese día, se convirtió en mi sostén. Después llegó el perito calígrafo. Con gráficos, lupas y palabras técnicas, explicó que las firmas que aparecían en aquellos documentos no correspondían a mi trazo natural, que presentaban indicios claros de imitación. Escuchar la palabra falsificación en voz alta en un juzgado dirigida a los actos de Claudio fue como ver una radiografía de todo lo que yo había sentido en la oscuridad. Finalmente me tocó a mí. Me llamaron a declarar. Me acerqué al estrado con las rodillas temblorosas. Juré decir la verdad y me senté. El juez me miró con una mezcla de seriedad y humanidad que me dio un poco de calma. «Señora Marta, cuéntenos con sus palabras qué ha ocurrido», me pidió. Tomé aire. Había tantas cosas que decir y tan poco tiempo. Conté cómo había sido mi matrimonio, cómo yo confiaba completamente en Claudio, cómo acepté no ocuparme de los papeles porque él insistía en que yo no entendía. Conté el día del extracto del banco, el correo de la otra mujer, la frase cruel del «no vas a poder probar nada», la llamada de Ernesto, las firmas falsificadas. A ratos la voz se me quebraba, pero seguí. Mientras hablaba me di cuenta de algo. Por primera vez él estaba obligado a escucharme. No podía levantarse, no podía dar un portazo, no podía decir «estás loca» y marcharse. Tenía que oír mi versión, mi dolor, mi verdad. El abogado de Claudio intentó hacerme quedar como una mujer resentida, confundida por la edad y los celos. «¿No cree usted, señora», me dijo, «que quizá está exagerando? ¿Que quizá firmó esos papeles y no lo recuerda?» Lo miré a los ojos y, sorprendiéndome a mí misma, respondí con firmeza: «Señor letrado, puedo olvidar dónde dejé mis gafas, pero no olvido haber firmado papeles que podían dejarme sin casa. Eso se lo aseguro». Escuché un murmullo leve en la sala. Hasta el juez esbozó una sonrisa mínima antes de recomponerse. Cuando terminé de declarar y volví a sentarme en mi sitio, sentí que acababa de correr una maratón. Estaba exhausta, pero también ligera. Me había vaciado. Había dicho todo lo que llevaba años callando. Los alegatos finales de los abogados fueron un ir y venir de artículos del código, de palabras como nulidad, fraude, dolo. Yo solo me quedé con una idea.
Ya no era yo contra Claudio, sola y desarmada. Ahora había un sistema mirando los hechos, pesando pruebas. El juez anunció que la sentencia se dictaría en unos días. Salimos del juzgado y el aire de la calle me supo distinto, más frío, más real. Hemos hecho lo que debíamos, me dijo mi abogada. Ahora toca esperar. La espera fue un castigo en sí misma. Cada sonido del móvil me sobresaltaba. Cada carta en el buzón la abría con manos temblorosas. Durante esos días me aferré a pequeñas rutinas: regar las plantas, hacer galletas con mis nietos, salir a caminar. Intentaba recordar que mi vida no se reducía a un expediente judicial. Pensaba también en ti, que estás escuchando mi historia ahora. En cuántas personas habrá, quizá en otros países, viviendo algo parecido, en silencio. Y me nace decirte, no te quedes sola con tu dolor, pide ayuda, habla, busca a alguien de confianza, no te pierdas próximas historias. Suscríbete y mantente atento a nuestras actualizaciones. Una mañana, al abrir el buzón, vi un sobre grueso con el membrete del juzgado. Mis manos empezaron a sudar. Subí las escaleras casi sin sentir los escalones. Me senté en la mesa de la cocina, como tantas otras veces, y abrí el sobre con cuidado. Era la sentencia. Varias páginas llenas de párrafos densos. Empecé a leer, saltándome las fórmulas, buscando palabras clave. Y las encontré. Se declara la nulidad de... Se reconoce el derecho de la señora Marta a... Se condena al señor Claudio por... Sentí que el corazón se me subía a la garganta. Tuve que releer varias veces para asegurarme de que no estaba imaginando. La justicia, esa que yo creía que nunca llegaría, estaba escrita negro sobre blanco. Pero lo que decía exactamente y cómo cambió mi vida es algo que quiero contarte con calma. Porque en esas líneas no solo se decidía quién se quedaba con la casa o el dinero, en esas líneas se me devolvía algo mucho más valioso, mi dignidad. Ahí sentada en la cocina con la sentencia entre las manos, empecé a leer despacio, línea por línea. Cada frase era como un paso que me alejaba de la sombra de Claudio y me acercaba a mí misma. El tribunal considera probado que esas 5 palabras se me quedaron grabadas. Consideraba probado que se habían falsificado mis firmas en varios documentos. Probado que se habían hecho transferencias con intención de ocultar bienes gananciales. Probado que Claudio había actuado con dolo, con la clara intención de dejarme en desventaja en caso de separación. La sentencia anulaba los cambios de titularidad que había hecho a mis espaldas. La casa volvía a ser legalmente de los dos, y al disolverse el matrimonio, mi parte quedaba protegida. Las acciones de la empresa, los ahorros, todo lo que habíamos construido durante décadas tenía que repartirse conforme a la ley, no conforme a sus trampas. Además, se abría una causa penal por falsificación y fraude. Cuando llegué a esa parte, apoyé la frente sobre el papel y lloré. No eran las lágrimas desesperadas de otras noches, eran lágrimas pesadas, sí, pero de alivio, de confirmación, de sentir que no estaba loca, que no había imaginado la injusticia. Claudio, por supuesto, recurrió. Su orgullo no le iba a permitir aceptar una derrota así sin pelear. Pero los recursos no cambiaron lo esencial. Los peritos, los documentos, los testimonios, todo apuntaba en la misma dirección. Con el tiempo fue condenado. No a una gran pena de cárcel, ya sabes cómo son estas cosas, pero sí a antecedentes, a multas, a devolver lo que había intentado quitarme y sobre todo a cargar con el peso social de lo ocurrido. La imagen de hombre intachable se resquebrajó. Yo, por mi parte, vendí la casa. No porque estuviera obligada, sino porque no quería seguir viviendo en un espacio lleno de fantasmas.
Compré un piso más pequeño, con un balcón que da a un árbol enorme. Ahí pongo mis geranios. Por las mañanas, el sol entra justo en la mesa donde tomo el café y escribo en una libreta. Algunas veces preparo estas historias que hoy te cuento. Mi arco, si le quieres llamar así, empezó en la fragilidad más absoluta. Era una mujer que creía que no sabía, que no podía, que no entendía. Viví años con un silencio pegado a la piel, enseñada a no preguntar, a no incomodar, a aceptar lo que me daban sin protestar. Luego vino el descubrimiento brutal, el olor de otro perfume, un correo en una tablet, un extracto bancario escondido y sobre todo las firmas falsificadas sobre mi propio nombre. Ahí algo se rompió, sí, pero también algo nació, la decisión de resistir. Pasé del miedo a la resistencia, de la resistencia a la valentía y finalmente a una especie de liberación que no tiene que ver con el castigo a Claudio, sino con la reconciliación conmigo misma. Aprendí a hablar con abogados, a leer papeles, a hacer preguntas incómodas. Aprendí que la edad no es excusa para rendirse, que los años vividos no son una cadena, sino también una fuerza. Hoy no odio a Claudio. No podría vivir con ese peso, pero tampoco lo justifico. Lo miro cuando nos cruzamos en eventos familiares por los niños como a un extraño que formó parte de mi vida y tomó decisiones que lo alejaron para siempre de quien yo era. Él carga con sus consecuencias, yo cargo con mis aprendizajes, sigo siendo abuela, sigo haciendo guisos los domingos y cosiendo botones, pero ahora además soy una mujer que sabe qué papeles firma, que pregunta cuánto hay en la cuenta, que no cede su voz tan fácilmente. Mis nietas me miran distinto cuando les cuento partes de esta historia. Veo en sus ojos una mezcla de ternura y respeto que me da fuerzas para seguir hablando. Por eso me animé a contar todo esto aquí en este formato, frente a una cámara o a un micrófono, sabiendo que quizá al otro lado estás tú, en otro país, en otro sillón, escuchando. Quizá estás pasando por algo parecido. Quizá conoces a alguien que sospecha pero calla. Si algo quiero que te quede de mi historia es esto. Tu intuición merece respeto. Tus dudas merecen ser escuchadas. Y tu nombre, tu firma, tu vida, no son propiedad de nadie más. Si has llegado hasta aquí, te agradezco el tiempo y la atención. Y te vuelvo a invitar. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar en cada paso de este camino? Déjamelo en los comentarios y cuéntame de dónde eres. ¿Has vivido algo parecido o conoces a alguien que sí? Y, por último, quiero dejarte con esta pregunta que todavía me hago a veces cuando recuerdo al Claudio que fue y al que terminó siendo. ¿Crees que merecía lo que le pasó? Cuéntame tu opinión abajo y dime también si conoces a alguien que haya vivido algo parecido o de qué lugar nos estás viendo. Yo, por mi parte, cierro esta historia con una certeza tranquila. La justicia no borra el dolor, pero puede devolvernos algo que creíamos perdido. En mi caso, me devolvió la posibilidad de mirarme al espejo y reconocer detrás de estas arrugas a una mujer que, al final, se eligió a sí misma.